Pasamos del Estado de Derecho al Estado deshecho. Porque en realidad la era Milei lo que significa es una reconfiguración del Estado. Solemos hablar de que el Estado se retiró, pero a través de resoluciones y de decretos de necesidad y urgencia se reconfiguró. Es ese famoso Ud Robin, ¿no? Le saca a los que menos tienen, en que Robin Hood hacía lo contrario, para darle a los que más tienen. Y eso fue lo que vimos con estas cerealeras, que 5 vivos se quedaron con $1.500 millones. Tiene un traslado al campo cultural. A cada paradigma político le corresponde un paradigma económico y, como sabés, le corresponde un paradigma cultural, comunicacional. Entonces, al paradigma político libertario le corresponde este paradigma económico que es extractivista, que es colonialista, y le corresponde un paradigma cultural de vaciamiento de las estructuras históricas, como por ejemplo del Inca, como por ejemplo la intervención de los medios públicos, como por ejemplo el cierre de la agencia TELAM, la asociación que tiene con la Defensoría del Público, su intervención y todo el mecanismo que el Estado tenía para promover la cultura y el desarrollo de una industria audiovisual. Vos, cuando pensás en materia de soberanía, tenés que pensar en esa capacidad que tienen los pueblos de construir su propio destino, y que ese destino solo se puede construir si tenés independencia, si tenés justamente libertad y si tenés una posibilidad de unidad de todos los intereses. Lo que viene ocurriendo en el Inca es un vaciamiento estructurado que empezó diciendo que no había plata, pero que hoy vamos a demostrar que es absolutamente todo lo contrario, que ese dinero está, y en vez de estar para promover la industria audiovisual, está en letras, en distintos espacios. En la timba. Sí, señor, porque este es un capitalismo de vigilancia de plataformas y de financiarización. Empieza todo el campo del audiovisual a organizarse más fuerte que nunca y a luchar ahora directamente. ¿Sabes por qué? Porque lo que se reanunció es que se va a cerrar Cinear. Esa plataforma que cuando se construyó se dijo, estamos haciendo el Netflix criollo, estamos haciendo un paso más hacia la soberanía comunicacional y cultural. ¿Por qué? Porque vamos a tener un espacio con películas cortos, largos, del audiovisual nacional, que sabemos que trata de nuestras identidades, nuestros legados, nuestras memorias, y también ese poder performativo que tiene la palabra y que tiene el arte. Entonces, si te parece, vamos directamente a escuchar. Hablé con Virna Molina, que para mí es una crack, realmente es una referente. Virna, junto con Ardito, han hecho distintos documentales y películas. Sinfonía para Ana, quien no la vio, entre a cinear ahora, mirá lo que te digo, y vaya a ver Sinfonía para Ana. Le pregunté a Virna, bueno, primero, ¿en qué marco se está dando este cierre o intento de privatización de Cinear? Y esto nos decía. La situación del audiovisual del cine argentino es desoladora. Personalmente siento que es como una segunda pandemia, porque el sector está completamente paralizado. Hay mucha depresión, hay precarización laboral, hay inestabilidad emocional, económica, hay mucha pobreza. En 2024 el Inca no invirtió un solo centavo en nuevas producciones. 2025 no cambió demasiado la situación. Se está desmantelando el aparato productivo, la gente joven no tiene futuro, se dedica a otra cosa, se va del país. Desde el primer día el presidente del Inca, en vez de defender al cine nacional y ponerse la camiseta, solo se dedicó a atacarlo públicamente, a difamarlo. Para mí es una persona que quiere hundir el barco que está conduciendo, y eso es claro porque ha sacado resoluciones ilegales y se ríe en la cara de los productores que él mismo está ayudando a fundir, porque ha desmantelado la estructura del Inca, disfruta despidiendo trabajadores. Hay mucho sadismo en toda esa actitud. Es como el alumno estrella de Milei, ¿no? Entonces, eso nos ha paralizado mucho, son actitudes inhumanas. Y en los últimos días, cuando nos enteramos de la supuesta privatización, del cierre encubierto de la plataforma Cinear, como que eso generó mucha bronca, y es como la última ventana para conectarse con el público, para nuestras películas. Entonces nos empezamos a organizar y bueno, ya hay una campaña de firmas, de más de 1.000 firmas, y el martes nos movilizaremos a la puerta del Inca. Y lo más importante de todo es que nuevamente todo el cine argentino está comenzando a activar y a conectarse y a ponerse en pie de lucha.
Ahí le estábamos escuchando a Virna Molina a ponerse en pie de lucha, porque claro, estamos hablando de una caída estrepitosa en la venta de entradas, estamos hablando que Ninca, además, con Pirovano, eliminó instrumentos de fomento a la producción, retiró el apoyo a la difusión y a la comercialización, hay pérdida también de presencia en el ámbito internacional. Hay un estudio que acaba de hacer Sagay, muy interesante, porque dice que el 60% de actrices y actores tienen que trabajar en actividades que son ajenas a la profesión. Esto que está pasando en otros ámbitos de los que solemos hablar un poco más, del CONICET, de la ciencia, de la tecnología, incluso de las universidades, está pasando en la cultura también. El 78% de quienes fueron encuestados por Sagay, de actrices y actores, dicen que no les alcanzó a cubrir las necesidades básicas. Entonces tenemos películas que prácticamente ni siquiera se están desarrollando, casi parada la producción, como decía Virna, sintiendo que hay una segunda pandemia y una extranjerización. Es Netflix, es Disney, es Amazon, es la Paramount, quienes deciden qué se filma, en definitiva. Pero eso implica cuáles son las historias, cuáles son los encuadres, cuáles son los guiones, y vos te estás también extranjerizando tu acervo, claro. Estás dejando el acervo cultural en manos de otros que tienen intereses completamente diferentes a los tuyos, y además no estás dinamizando la economía, porque ese es el otro punto del que no se suele hablar cuando se habla del cine, se habla desde la perspectiva cultural, incluso ontológica, pero no de la dinamización de la economía, que significa no solamente en catering, sino también en hotelería, en traslados, claro. En gastronomía, bueno, en muchísimos aspectos. ¿Qué significa Cinear hoy? Cinear tiene registrados más de 2,5 millones de personas que acceden a nuestro cine. Eso es algo absolutamente fundamental. Las audiencias aparecen perjudicadas de manera permanente. Tienen largos, cortos, como decíamos antes, publicaciones permanentes. En 2025, incluso en un momento muy difícil, se estrenaron ahí 40 películas, tiene 2.155 largometrajes, 920 series, 1.576 cortos, que los pueden ir a ver ahora, y que además hay una campaña para que acompañemos, hay un formulario para que llenen y para que digan que no quieren que se cierra Cinear. Hay una salida a todo esto también, y le preguntamos a Virna, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que se sale? Porque si no, nos ahogamos describiendo y nunca pensamos qué tenemos que hacer. ¿La querés escuchar? Dale. Yo creo que hoy, en este escenario mundial, donde las pantallas cada vez se concentran más en pocas plataformas de streaming que de alguna manera manejan la ventana del relato del mundo, los países que quieran seguir teniendo una autonomía, una identidad, un sentido de pertenencia, que puedan seguir construyendo un relato propio de lo que somos y de lo que nos pasa, hay que apostar a la industria audiovisual nacional. Y para eso hay que modificar la ley de cine actual y hay que ampliarlo a grabar a las plataformas, de la misma manera que en su momento, en el 94, se grabaron los canales de cable y se amplió lo de las pantallas de cine porque hubo una modificación tecnológica. Hoy en día está pasando lo mismo. Hay que modificar la ley y ampliarlo a las plataformas de streaming. Y yo siento que eso va a cambiar el paradigma, porque lo interesante es que no es algo que se concentra en la capital ni en las grandes ciudades. Es una industria que nos permite federalizar el crecimiento económico y cultural, es una industria que nos permite distribuir nuestras películas, a pesar de nuestra posición geopolítica que quizás es un poco desfavorable, porque estamos hablando de algo que es virtual. Entonces hay mucho potencial para Argentina en ese sentido, y además porque tenemos una larga historia, más de 100 años de cine, una larga historia autoral en la construcción de relatos en el mundo. Gustan mucho nuestros relatos, entonces es una cuestión de que el gobierno, no este, sino el próximo gobierno que realmente quiera a la Argentina y la quiera sacar adelante, apueste al cambio de la ley y a sacar adelante al país con trabajo, ¿no? Y con posibilidades principalmente para la gente más joven, que si no tiene que
desertar de lo que estudió o irse del país. Ahí tenés un motivo más para votar y votar bien. Ahora en octubre necesitamos grabar a las plataformas. Eso se hace a través de una ley del Congreso de la Nación Argentina. Por eso es tan importante cuando vamos a votar. No es nada más que las simplificaciones que hacemos, incluso desde el campo cultural. ¿Sabés cuánto cuesta cinear con esta bendita historia de que no hay plata y la mentira que encubre siempre? $300.000 al año. $300.000 al año, ¿me escucharon bien? Sí, es lo que cuesta. Acaban de regalar casi $2.000 millones a un grupo de cerealeras. A 5. Esencialmente, que se la llevaron. Cinear cuesta $300.000 al año, menos de un presupuesto mínimo que tiene incluso el Inca. Pero ¿sabes cuál es la realidad? Que hay subejecución presupuestaria en el Inca. Entonces de esto también tenemos que empezar a hablar. No es que no hay plata, hay una reconfiguración del Estado de derecho al Estado desecho, donde adrede los recursos se transfieren a los sectores que quieren favorecer. Hay 35.000 millones de pesos del Inca que están subejecutados, que están en letras. ¿Y por qué es esto, caballero? Que están en bonos. ¿Por qué están en la patria financiera? Por el decreto 425 del 2025, artículos 4 y 5. ¿Qué dice este decreto? Invito a su lectura, que se dispone que el sector público nacional, que está determinado por un artículo 8 de la ley 24.156, ¿dónde entra el Inca? Para simplificar, todos los patrimonios de afectación específica incluso, como son buena parte de los recursos que tiene el Inca, que son fondos de afectación específica, dice que deberán invertir sus excedentes transitorios de liquidez no incorporados a la cuenta única del Tesoro en licitaciones de títulos públicos y o de letras del Tesoro que realiza periódicamente el Tesoro Nacional. Entonces, están subejecutando, hablando de ese famoso superávit que es falso. En la subejecución están poniendo esa transitoria liquidez en letras del Tesoro. Los recursos del Inca, ¿dónde están? A disposición del Toto Caputo. Todo tiene que ver absolutamente con todo. Por eso se trata de una matriz. No es que el Estado se corre, el Estado se reconfigura para poder ejecutar esta decisión que hemos visto hasta aquí. Martes que viene a las 16:30 a las puertas del Inca. ¿Te gusta Esteban Lamote? Sí. ¿Sí? ¿Les gusta? Sí, bueno, claro. Entonces, en la voz de él, nos vamos con Dale. la convocatoria. Martes 30 a luchar por nuestra cultura y por la soberanía. Cinear garantiza que desde Ushuaia a La Quiaca todos los argentinos puedan ver más de 3.000 películas, series y cortos en forma gratuita. Además, Cinear resguarda y exhibe nuestro patrimonio audiovisual. La gestión de Carlos Pirovano dispuso el cierre del canal de TV y la venta de la plataforma. Nuestro cine es nuestra historia, lo que somos. Nehuen, fuerza, vamos caballero, Vamos, fuerza en la lucha. al Muy bien, ahí estaremos.